¿Cómo están, amigos televidentes? Tengan cordial saludos y bienvenidos nuevamente a este su espacio de la Dirección de Interacción Social y Extensión Universitaria, un espacio dependiente de Vicerrectorado de esta Casa de Estudios Superiores, un espacio también destinado a hablar e informar de todas las actividades de extensión de las diferentes unidades académicas que componen nuestra universidad. En esta oportunidad hemos invitado a la docente de extensión e interacción de la carrera de Kinesiología y Fisioterapia, con quien estaremos abordando el servicio que ofrece esta unidad académica a la población y también todas las actividades y trabajos que han venido realizando en el primer semestre de esta gestión. Antes, pero quiero dar la cordial bienvenida también a los amigos oyentes de Radio Universitaria que se enganchan en la transmisión de su programa de la edición. Licenciada María Teresa Pérez Mendoza, gracias por estar acá presente en Televisión Universitaria y pues compartir a través del diálogo las actividades que ustedes realizan en su carrera. Muy buenos días, un cordial saludo a toda su audiencia. Vengo en representación del Gabinete de Fisioterapia CIARFIN, dependiente de la Facultad de Ciencias Tecnológicas de la Salud. Sin duda alguna es una de las carreras bastante prácticas que tiene la Facultad de Ciencias Tecnológicas de la Salud. Coméntenos un poco las actividades de extensión que ustedes han venido, como cada año planifican y han venido ejecutándolos en este primer semestre. Bueno, este año por primera vez hemos participado en una campaña que organizó la universidad y nosotros hemos participado brindando el servicio antiestrés para toda la población. Tuvimos muy buena cobertura, asistió mucha gente dentro de la terapia antiestrés. No solamente nos basamos a una terapia manual, sino también nosotros realizamos una combinación de técnicas. Mucha gente piensa que solamente con el masaje vamos a obtener resultados y vamos a descontracturar a las personas. Nosotros como profesionales del área, antes de directamente aplicar esa técnica manual, nosotros realizamos una valoración al paciente. La parte del masaje muchas veces está siendo muy mal enfocado, en el sentido de que en cualquier spa le van a realizar un masaje, pero la persona que va a realizar el masaje no es un profesional, no siempre va a ser un profesional del área. Y sucede que en vez de relajar a veces a los pacientes, más bien los dejan peor que antes. Y forzosamente los pacientes se ven obligados a buscar un servicio que le alivie, porque en vez de mejorar, empeoró. Es por eso que nosotros en el gabinete realizamos primero una valoración. Una vez realizada la valoración y conversamos con el paciente y le proponemos diferentes alternativas. Normalmente, cuando un paciente está muy contracturado, hay compresión radicular por esa contractura. En ese caso, nosotros, si a ese paciente en ese estado le aplicamos directamente masaje manual, el paciente va a quedar muy mal. ¿Por qué? Porque vamos a inflamar más los nervios. Entonces, en ese caso, nosotros primero realizamos una terapia nosotros hacemos electroanalgesia y en ese caso disminuimos el dolor, disminuimos la inflamación y ahí ya podemos aplicar la terapia manual de masaje, que es por lo que todo paciente espera, recibir ese contacto con las manos sobre la piel del paciente. Una vez realizado esto, procedemos y sí, todos nuestros pacientes se van mucho mejor de lo que vinieron, pero en otras ocasiones nosotros les ofrecemos también el servicio de la camilla Serahem, que es una camilla de masaje a base de piedras de jade. Estas piedras de jade hacen como un testeo del paciente
y donde encuentra que alguna vértebra está desalineada, se queda masajeando en ese punto y nuevamente va recorriendo toda la espalda, incluso hasta los talones, desde la base de la nuca hasta los talones. Entonces produce bastante alivio y le produce bienestar al paciente, pero no, como es lógico, no a todos les gusta, o sea, por eso nosotros les proponemos, les ofrecemos. Se trata de esta terapia o esta otra y usted elige. Y de acuerdo a eso, bueno, siempre vamos a conseguir un alivio para el paciente. Es una de las actividades que participaron, es de la FEXPO Berta de Servicios que tuvo la universidad. Sí. Hay diferentes unidades académicas y administrativas de la universidad que brindan estos servicios a la población. Y precisamente el gabinete de fisioterapia CIARFIN, del cual he estado hablando y hemos estado viendo las imágenes de apoyo, es el que brinda este servicio. Dentro de estas actividades también que ustedes realizan, ¿han contemplado también salir a otros puntos de la ciudad, coordinar con otras instituciones tal vez para ayudar en este tipo de actividades y de mejoramiento de lesiones a algunos centros? Sí, bueno, si la unidad académica nos propone realizar esa actividad, sí lo haríamos, pero hay que ser sinceros. Una terapia, una fisioterapia no solamente es una sesión, son varias sesiones y dependiendo mucho del tiempo de evolución. Si estamos hablando de una patología aguda, nosotros sabemos que en 3 días, máximo 5 se va a solucionar, pero si estamos hablando de una patología crónica, es muy poco tiempo, nos lleva entre 10 o más sesiones. Creo que esa es una de las razones para que nosotros no vayamos a proponer hacer una sola sesión, porque no es correcto y no vamos a lograr el bienestar. Cuando hablamos ya de terapia y estamos hablando de hacer una fisioterapia, estamos hablando ya de un diagnóstico de una enfermedad previa, que lo pueden hacer el fisioterapéutico o un médico en este caso. Bueno, nosotros tenemos esa ventaja. Digamos, que no solamente vamos a recibir indicaciones del médico, nosotros también, como muchas veces el paciente acude al gabinete directamente para preguntarnos, tengo este problema, ¿pueden ustedes hacer algo por nosotros o es necesario que vaya al médico? Entonces ahí orientamos al paciente. Hay que ser realistas, hay patologías que no vamos a solucionar nosotros como fisioterapeutas, sino es una patología que necesita la valoración de un médico, entonces orientamos al paciente en ese sentido. Sí podemos hacer algo por usted o no podemos hacer algo por usted. Dentro de las actividades que están ofreciendo como CIARFIN, coméntenos un poco qué áreas de servicios tienen. Entendemos que están ubicados en la calle San Alberto 204, esquina Bolívar. Sí, ya están trabajando hace varios años ofreciendo este servicio. Sí. También se han reequipado. Coméntenos un poco e informaremos a la comunidad universitaria y a la población en general que ustedes tienen buenos equipamientos, buenos profesionales también, que tal vez las personas puedan acudir directamente al centro, ¿no? Claro que sí, contamos con el equipamiento adecuado para la atención de los pacientes. Siempre estamos pensando en mejorar nuestra atención, tal vez ofrecer mayores servicios y esperamos que con el tiempo lo consigamos, pero en este momento lo que le puedo comentar es la patología que más solemos atender en el gabinete es discopatía. Dentro de las discopatías, hernia de disco. Es que es el único gabinete de fisioterapia que cuenta con la camilla de tracción. Entonces, es por eso que muchos médicos que conocen el gabinete nos derivan este tipo de pacientes, para aliviar la sintomatología que está manifestando el paciente y por suerte nos va muy bien. La mayoría, como le digo, el 95-96% de los pacientes logran una mejoría, pero hay un pequeño porcentaje y ese porcentaje
es aquellos pacientes donde realmente son para cirugía. Yo ya trabajo varios años en esta área, nosotros nos damos un margen de 10 sesiones. En esas 10 sesiones nosotros tenemos que ver resultados. Cuando en esas 10 sesiones no vemos un resultado, es un hecho que ese paciente tiene que pasar a cirugía. Por mucho que intentemos hacerle 10 o 20 más, no vamos a solucionar el problema. Entonces, en ese caso, ya tenemos el margen de las 10 sesiones donde la mayoría de las veces obtenemos resultados, pero si no obtenemos, ya hay que explicarle al paciente y decirle, bueno, lamentablemente es nomás para cirugía. Ahí va la parte de diagnóstico. En las imágenes sí, que estamos viendo, ¿qué áreas son del gabinete? Es el área de mecanoterapia. Podemos ver ahí la escalera sueca, la rueda de pared, tenemos las paralelas que nos ayudan a trabajar en cuanto a la marcha del paciente, tenemos las bicicletas, gradas cuando estamos realizando la reeducación de la marcha del paciente. ¿Qué lesiones se curan en este gabinete o en esta área de mecanoterapia? Dependiendo de qué patología estemos hablando, por decir, una secuela de fractura de peroné o de tibia, donde va a alterar los movimientos del tobillo. Lo que pasa con los ciclistas o motociclistas generalmente. ¿O no? Cualquier fractura. Cualquier fractura. En ese caso realizamos la parte de la rehabilitación, disminuir la inflamación, disminuir el dolor, realizar en todo paciente que ha pasado por una fractura siempre llegan a tener un problema, llegan a tener tejido fibroso. Entonces nosotros, nuestro objetivo, que ese tejido fibroso va a limitar el movimiento del segmento. En ese caso nosotros, tenemos que deshacer ese tejido fibroso, es como ablandar, hacer que se reabsorba ese tejido y que estaba alterando la marcha del paciente porque, dependiendo del tipo de fractura, el tiempo de inmovilización que va a tener el paciente. En ese caso, disminuimos esos factores y ya nos toca realizar la parte de fortalecimiento muscular, reeducación de marcha. Es para eso el equipamiento que hemos visto, ¿no? La escalera sueca. Sí, la escalera sueca, realizar la reeducación de la marcha en paralelas. Ahí vamos utilizando ese tipo de aparatos. La camilla de tracción eléctrica, ¿para qué la usan? La camilla de tracción la utilizamos para, como ya le comentaba antes, para aquellos pacientes que estén atravesando por una discopatía. Dentro de las discopatías podemos tener una hernia de disco, una espondilolistesis, una espondilolisis, una lumbalgia crónica, también podemos utilizar, solamente que en ese caso, son diferentes programas. Es estirar la columna vertebral. Es estirar la columna vertebral. En el caso de una discopatía, pues el estiramiento tiene que ser, en otras palabras, continuo o estático. Ya en las otras patologías que estén involucradas, contracturas musculares como una lumbalgia crónica, ya en ese tipo la tracción es en forma intermitente. Esto podemos señalar que este tipo de patologías se presenta más en trabajadores de oficina, o es indistintamente, o conductores. ¿Qué padecen más ellos? Los que están más sedentarios, por decirle, están más tiempo sentados, hay compresión de vértebras. ¿Se podría tal vez ver o detectar alguna tendencia así? Creo que la mayoría de las personas que he visto, hablemos de personas oficinistas, sedentes, creo que se presenta más en ese margen. También aquellas personas que tienen el trabajo de choferes, también he visto, están varias horas en posición sedente y les causa este tipo de problema de hernia de disco.
uno de los factores también que nos puede llevar a este problema es que no sabemos respirar. No sabemos respirar, y el no saber respirar, el no saber coordinar en qué momento vas a inhalar y en qué momento vas a exhalar, nos puede llevar, por ejemplo, una persona deportista. Una persona deportista o que realice, vaya a un gimnasio y esté haciendo fortalecimiento muscular, que esté trabajando con, como le digo, con un peso a nivel de hombros, una sentadilla. Cuando el paciente o la persona está bajando, está realizando la flexión de cadera, de rodilla, con un peso extra sobre los hombros, en ese momento que está bajando el paciente, por ejemplo, lo que tendría que hacer es inspirar, porque si el paciente expira va a causar una presión negativa a nivel del suelo pélvico y por ende también va a afectar a la columna lumbar. Entonces son momentos en los que errores que podemos cometer, o al levantar un objeto, cuando una persona no está bien ubicada. Para levantar un objeto del piso tenemos que flexionar rodillas y caderas. Si una persona no hace esta acción y levanta el peso sin doblar rodillas y caderas, automáticamente y se endereza levantando el peso, puede causarse un lumbago. La mayoría, casi siempre, un lumbago está en relación a que la persona levantó un objeto del piso pero no flexionó caderas y rodillas para levantar el peso. El peso se va a la espalda. Se va a la espalda. Y es un dolor muy, muy, muy complicado para el paciente. ¿A nivel de vértebra o a nivel de músculo? Músculo, a nivel muscular. Es interesante conocer toda esta explicación que usted nos está dando, nos está brindando. Hemos podido ver en gimnasios que a veces no tienen instructores, no tienen una guía adecuada, y los errores que he comentado. Ese es el problema. Por ejemplo, nosotros, como parte de la rehabilitación que realizamos de los pacientes, si bien concluyen con nosotros la primera etapa de rehabilitación, dependiendo de la patología, los derivamos al gimnasio de la carrera y trabajamos con ellos. O sea, nosotros terminamos la parte de rehabilitación, ya la siguiente etapa le corresponde al gimnasio. Sin duda se complementan, ¿no? Claro, es que nosotros tenemos la ventaja de que en el gimnasio de la facultad trabajan fisioterapeutas, son profesionales. Yo a eso me refería cuando hacía mención a los oficinistas, a las personas que están sedentarias, choferes, que ahora tienen una oficina, que es el CIARFIN, que pueden acudir y pues tratar con ustedes, tal vez aliviar estos síntomas que ya pueden presentarse, o en su caso recibir una guía para evitar tener problemas de este tipo. Sí. Dentro de la rehabilitación están los cuidados posturales que se le explica al paciente. Si bien está recibiendo la terapia, pero la terapia ya va a durar 1 a 2 horas, ¿y qué sucede con las 22 horas restantes? Entonces, siempre indicamos al paciente los cuidados posturales que va a tener para disminuir el padecimiento. ¿Podemos brindarle algunos consejos a los amigos que nos están viendo en las oficinas quizás, o en algunos taxis? Estar mucho tiempo, más de 2 horas, 3 horas, ¿qué debería hacer para no tener este tipo de problemas? Tal vez levantarse, caminar o hacer otro tipo de ejercicios. En ese tipo de pacientes, por ejemplo, lo aconsejable siempre es que tienen que darle apoyo a su espalda baja. Es decir, tener algo, bueno, ahora sí ya tenemos acceso a muchos elementos ortopédicos. Hay espaldares especiales para la espalda, pueden encontrar de todo tipo, desde aquellos que simplemente es un armazón que permite evitar la humedad, hasta aquellos que tienen un gel que va a mantener la zona fría, que no le va a calentar, pero que sí le va a dar apoyo a espalda baja. Entonces, todo aquel paciente o aquella persona que
empieza a tener problemas de espalda, que le duele, tiene que tomar en cuenta que esa espalda tiene que darle apoyo. Si no le da apoyo, esa espalda va a estar todo el tiempo en tensión y va a empezar a tener complicaciones, dolores que le van a molestar y que le van a obligar a recurrir o al médico o a fisioterapia. Muy bien, yo voy a proponerles una pequeña pausa. Más adelante estaremos hablando de otras áreas del Gabinete de Fisioterapia CIERFIN de la Facultad de Ciencias Tecnológicas de la Salud. Tiene 4 áreas más y estaremos también, ahora solo hemos hablado de una y hemos mencionado otra que es el área de antiestrés, pero después de la pausa estaremos viendo algunos consejos también al margen de la información que nos brinda aquí la licenciada sobre las actividades y pasos que realizan para tratar diferentes lesiones. Aguárdenos unos minutos y estaremos al volver con el área de electroterapia. Celebramos 4 siglos. 4 siglos de ser pioneros en la educación superior. 4 siglos de formación con libertad de pensamiento, caminando con firme convicción y defensa de la autonomía universitaria. 4 siglos de logros, de compartir alegrías, de alcanzar metas y de ser parte de la historia. 4 siglos de ser una comunidad universitaria unida que forja futuro, orgullosos herederos de un legado indeleble en el tiempo. La universidad es compromiso, es equidad, igualdad y diversidad de todos, para todos. Los 4 siglos también. Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. 4 siglos de ciencia e innovación. En el marco de la celebración de los 4 siglos de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, se realizará la 13ª Reunión Académica Nacional del Sistema de la Universidad Boliviana en la ciudad de Sucre. Contará con la participación de las 15 universidades del Sistema de la Universidad Boliviana, con sus respectivos vicerrectores, representantes docentes y delegados estudiantiles. Del 18 al 20 de septiembre se abordarán los lineamientos académicos de la educación superior del Sistema de la Universidad Boliviana. Bienvenidos a Sucre, capital de Bolivia. Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. 4 siglos de ciencia e innovación.
Muy bien, amigos televidentes, muchas gracias por continuar en la sintonía de Televisión Universitaria y Radio Universitaria acá. Seguimos conversando nosotros, extra cámaras también, sobre las diferentes patologías que afecta a las personas, ya sea en cualquier entorno familiar, entorno laboral, siempre se están presentando, ¿no? Ahora, como ya habíamos anticipado, hablaremos del área de electroterapia. ¿Qué equipamientos tienen en esta área? Entiendo que ya son parte de los mecanismos extras con los cuales ustedes se ayudan para solucionar diferentes tipos de lesiones. Sí, el gabinete cuenta, está en esa área está muy bien equipado. Contamos con equipos de última generación. Lo fundamental, lo básico en un gabinete de fisioterapia es contar con un equipo de electroterapia y un ultrasonido. Es lo mínimo con lo que debemos contar. Obviamente, y que ese equipo de electroterapia cuente con diferentes tipos diferentes tipos de corriente que tienen diferentes funciones. Unas trabajarán a nivel de la estimulación muscular, otras trabajarán a nivel de la analgesia. En este caso, la ventaja de la fisioterapia es que no es nociva para el organismo. A través de la electroterapia nosotros enviamos un estímulo al cerebro para que el cerebro se encargue de liberar sustancias químicas que van a calmar ese dolor. Es por eso que es una muy buena alternativa para que el paciente no tenga que recurrir a elementos químicos como los medicamentos. Y la respuesta es inmediata. Como le digo, habrán corrientes que van a hacer que liberen endorfinas en forma inmediata y habrán corrientes que hagan que liberen endorfinas también, pero en forma tardía. ¿Qué tipo de lesiones se tratan, por ejemplo, en la termoterapia? Entiendo que son compresas húmedo-calientes, además de luces infrarrojas. Ya. Las luces infrarrojas trabajan más a nivel superficial, trabajan más a nivel de la piel, donde van a realizar una vasodilatación. Al producir calor, van a provocar el efecto de vasodilatación en la zona que se está aplicando. Las compresas húmedo-calientes también van a producir calor, pero este efecto más profundo. Entonces, al ser más profundo, vamos a llegar a mayor cantidad de tejido. Pero dependiendo de la zona, por ejemplo, en una cara es imposible pues que apliquemos compresas húmedo-calientes, porque la piel es más delgada, los músculos están más cerca a la piel, muchos de ellos terminan en la piel. Entonces, en ese caso, no nos conviene aplicar eso. Tenemos que buscar otra alternativa, como por ejemplo un infrarrojo. ¿Qué tipo de lesiones se tratan con esto? Por ejemplo, en aquellos pacientes, volviendo al tema de hernia de disco, en aquellos pacientes que tienen que recibir tracción lumbar, lo primero que tenemos que hacer es calentar la zona. Al calentar la zona vamos a relajar los músculos por la vasodilatación. Entonces, previa a una tracción, calentamos al paciente y luego lo llevamos a la tracción. Porque no sería lo mismo que directamente lo llevemos a tracción, porque ese músculo no estaría caliente. Entonces, puede sufrir otro tipo de lesión. No tendríamos el mismo resultado. Otro tipo de dolor seco. Hablamos también de electroanalgesia, de electroestimulación. Estamos viendo algunas imágenes que están aplicando. ¿A eso se refería con los diferentes tipos de voltajes también? Por ejemplo, en este momento estábamos viendo el equipo de ondas de choque. Es otro tipo de aparato. Ondas de choque, el mecanismo de acción que cumple este equipo es inflamar más el tejido para que el mismo organismo se encargue de liberar fibroblastos que van a hacer que reabsorban esa inflamación. Entonces, inflamamos más y el organismo va a hacer la siguiente parte de reparar el tejido.
Tiene que estimular al que el organismo empiece a generar su propia sí, cura. sí. Iremos a otro equipo, la magnetoterapia. ¿Tiene que ver con el magnetismo? Sí. Por ejemplo, otro de los equipos que nos ayudan bastante a la rehabilitación del paciente es magnetoterapia. Es una terapia a base de, en otras palabras, digamos, imanes. Cuando hay un proceso inflamatorio en el organismo, nuestros iones están, se dice, desordenados. Y la acción que nos ayuda a cumplir magnetoterapia, como trabaja a nivel de iones, nos ayuda a reorganizar estos iones y a que se ubiquen en la posición correcta. Es interesante cómo se va utilizando la tecnología en este tipo de tratamientos, también las diferentes lesiones. Vamos con los ultrasonidos y después el body massager. Ya. El ultrasonido. La acción principal que cumple el ultrasonido es un micromasaje. Es imperceptible para el paciente. Lo único que el paciente va a sentir que se desliza un cabezal, pero internamente sí está trabajando. El ultrasonido nos permite trabajar, tiene dos mecanismos, el térmico y el mecánico. El térmico va a trabajar a nivel del dolor y el mecánico va a trabajar a nivel de la inflamación. Entonces, en ese caso, nos ayuda bastante a disminuir el proceso inflamatorio el ultrasonido. ¿Vemos algo en imágenes? Parte del equipamiento. Sí, por ejemplo, haces ondas de choque. Están aplicando ondas de choque a un paciente. ¿Para qué tipo de lesiones? Era, como le decía antes, lesiones inflamatorias de tejidos blandos crónica. Seguramente el médico ya intentó con toda la medicación y no le funcionó, y una alternativa son ondas de choque. Como le decía, inflama más el tejido para que el mismo organismo se encargue de reparar. Parecido a la electroanalgesia, electroestimulación. No, la electroanalgesia hace que el cerebro libere endorfinas. Es otro tipo de mecanismo. Es otro. Tienen varios tipos de servicios para realizar los tratamientos en estas áreas. Podemos ir vinculando ya, por ejemplo, el área de antiestrés. ¿Qué tipo de tratamientos ofrecen? Por ejemplo, en el área de antiestrés ofrecemos combinamos, por ejemplo, viene un lumbago. Estábamos definiendo un lumbago, es un problema de tipo muscular. ¿Dolor de espalda o en dolor cualquier otra de área? espalda baja de tipo muscular, porque la persona levantó un objeto frío en mala posición y al enderezar trabajaron los músculos lumbares y se contractura. En ese caso, sí, ya combinamos, sabemos que es eminentemente muscular. En ese caso, podemos llevarlo al paciente a la camilla de relajación Seragem y complementamos con una terapia analgésica. Y se van muy bien los pacientes. En el área de antiestrés tienen camillas termomasajeadoras. Cuando hablamos de termo es de temperaturas, calor. Sí, la camilla de Seragem, al mismo tiempo que, como expliqué antes, es a base de rodillos de jade y al mismo tiempo tiene infrarrojo. O sea, va calentando al paciente y va masajeando. Se van deslizando estos rodillos y cuando detecta que un punto tiene sensores. Cuando detecta que un punto está desalineado, entonces se queda masajeando esa zona. Es muy bueno para los pacientes. Electrorelajación también es otro servicio. Sí, electrorelajación realizamos con los equipos de electroterapia. La principal acción que llega a tener es que vasculariza el tejido. A través de un estímulo eléctrico, aumenta la irrigación. Al aumentar la irrigación del tejido, pues el espasmo muscular va a relajarse. Punción seca y electropunción, ¿a qué se refiere?
Ya, punción seca es el uso de agujas de acupuntura. Cuando localizamos un punto determinado de dolor o un punto gatillo, digamos que no va cediendo con la terapia que estamos haciendo. Entonces, pero es un punto gatillo. Lo que hacemos es la aplicación ahí de electropunción sobre ese punto y nos ayuda a liberar. Es inmediato el efecto. Pero a veces es un problema ya crónico y hace mucho tiempo, o digamos es un dolor que hemos intentado utilizando otras técnicas y no estamos solucionando. Entonces nos pasamos a hacer una electropunción, que utilizamos estas mismas agujitas de acupuntura sobre el punto gatillo y al mismo tiempo hacemos que pase corriente por ahí, corriente analgésica. Entonces, eso sí es más específico y aplicamos sobre el punto exacto de dolor. ¿Para qué tipo de tratamientos? Podemos hablar de una tendinopatía, un dolor, por decirle, del manguito rotador, o una tendinitis del bíceps braquial. Si bien hemos tratado, ha mejorado, pero todavía queda un puntito que no se va. Entonces, esto es más preciso, porque vamos a trabajar sobre el puntito de dolor. Tienen también el cupping. ¿A qué se refiere con este tema del cupping? Son las copas. A las copitas que... Sí. Las copitas. Generalmente podemos aplicarla para el dolor, pero en lo que más utilizamos es en liberación de fascia. Aquella persona que está atravesando por un proceso de dolor en espalda baja, por ejemplo, es donde más se presenta esto, y ya es de larga duración, estamos hablando de 2, 3, 4 meses. Lo que sucede es que la fascia que tenemos, la fascia es un tejido de colágeno, elastina, que recubre desde la punta de nuestros pies hasta el cabello. Entonces, esta fascia es un tejido que suele perder movimiento. Si bien nos ayuda a contener, al mismo tiempo también se puede, limitar, perder elasticidad de ese tejido. Y cualquier movimiento que tengamos, por ejemplo, donde más vemos es en espalda baja, le va a limitar todos los movimientos al paciente. Entonces, en ese caso, lo que nosotros necesitamos es liberar esa fascia. Lo primero que hacemos cuando, por ejemplo, viene un paciente con una lumbalgia o una patología relacionada a espalda baja es ver cómo está la fascia. Lo primero que hacemos, porque normalmente una fascia libre nos va a permitir agarrar la piel, pero cuando la fascia perdió la elasticidad, no podemos agarrar la piel. Es imposible agarrar la piel. Como que se pega. Se pega. Es imposible agarrar la fascia. Y ahí genera dolor. Claro. Y le limita el movimiento a la persona. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, lo primero, liberar fascia. Mientras no liberemos fascia, no vamos a mejorar al paciente. Y esta técnica del cupping nos ayuda bastante en eso. Nos facilita, porque lograr agarrar esa piel es doloroso para el paciente. Entonces, con esto suavemente vamos liberando, soltando hasta que se suelte esa piel. Ya me imagino que son como pellizcones, ¿no? Sí. Pasaremos al área de terapia manual. Como ustedes ven, amigos televidentes, estamos viendo y describiendo también las áreas que tiene este gabinete de fisioterapia. Como se han podido dar cuenta, varios de ellos tienen bastante equipamiento de última generación, pero a la par de esta ayuda mecánica, eléctricas también y térmicas que tienen acá en estos gabinetes, tienen también el área de terapia manual. Coméntenos un poco el masaje manual, que se vincularía tanto con el otra área antiestrés también, o está dirigido a otro tipo de lesión. Sí, podemos vincular. En muchos casos combinamos ambas áreas. Primero le llevamos a la camilla antiestrés donde va a calentar la zona,
el hecho de que se deslicen esos rodillos de masaje también van a hacer que se relaje un poquito más el paciente, y termina eso y lo llevamos a terapia manual, donde vamos a realizar todo el masaje. Pero sí hay personas que, sobre todo extranjeros, turistas que vienen por la ciudad, lo que más nos piden es un masaje manual. Entonces hay que realizarles el masaje manual. Esto es como una especie de desestrés. Sí. O sea, es un aflojamiento general. Sí. Yo más o menos estoy imaginando el cuerpo humano como unas carreteras, unas avenidas que están interconectadas. Ustedes conocen esos nervios, ¿no? Sí. Y me imagino que van trabajando diferentes áreas del cuerpo y usando diferentes metodologías también. Sí, normalmente en una terapia manual que el paciente requiera de esta terapia, cada ser humano nos acompaña los iones, y aplicar esa, por ejemplo, muchas personas no quieren realizar esta técnica. ¿Por qué? Porque el paciente nos carga, al terapeuta le carga toda su energía, toda la energía negativa. El paciente se va bien y el terapeuta queda mal. Pero se puede hacer automasajes también para alinearse. Sí, hay maneras contrarrestar. Sí, hay maneras, muchas maneras Sin de duda contrarrestar alguna. esto, pero Ya me estoy imaginando cómo es la carga ahí. Sí, te pasan toda su carga, toda su energía. Y cuando hablamos de masaje o drenaje linfático, ¿a qué se refiere y para qué tipo de lesiones va? Ya, el drenaje linfático es una técnica manual donde que se aplica en aquellas personas que pueden estar teniendo retención de líquidos. Por ejemplo, en el caso de una embarazada, se le van a hinchar las piernas y necesita una terapia manual. En este caso nosotros vamos a hacer el vaciamiento. Es evidentemente manual. Claro que también ahora ya hay otras alternativas, como los equipos de presoterapia, que no es lo mismo. Un equipo de presoterapia está más indicado para problemas circulatorios. En cambio, una terapia manual va a trabajar a nivel de los linfáticos en cuanto a la retención de líquidos, entonces nosotros vamos a hacer el vaciamiento, y eso es eminentemente manual. Ese tipo de drenaje linfático, me imagino que no solamente se presenta en personas embarazadas. No, cualquier persona puede tener problemas de retención. ¿Cuáles son sus retenciones? Como dijo, ya se hincha cualquier parte del cuerpo. Sí. O extremidades. Retiene líquidos, no los puede eliminar. Ya. Al retener los líquidos, los linfáticos se van a cargar. Esta persona va a tener muchos elementos tóxicos que no les, porque normalmente cuando el sistema linfático está en buenas condiciones, todos esos elementos tóxicos siempre va a vaciarlo al sistema venoso y se elimina. Pero llega un momento a veces donde el organismo no libera. Esto, por ejemplo, en pacientes oncológicos es bien común, porque muchas veces cuando hacen vaciamiento de linfáticos principales, que le digo, por ejemplo, a nivel axilar o a nivel de la ingle, se los eliminan por el problema oncológico que pueda tener esta persona, y no hay cómo elimine el organismo esas toxinas. Entonces, la única manera es que nosotros como fisioterapeutas les ayudemos a eliminar esas toxinas. Y para esto hay que ir donde un profesional. Tocando el tema, por ejemplo, el gabinete actualmente está ofreciendo el servicio de fisioterapia oncológica para todos aquellos pacientes que estén atravesando. Una fisioterapia oncológica no es igual que una fisioterapia tradicional, es diferente, tiene muchas limitaciones. Cualquier fisioterapeuta no puede tratar a un paciente oncológico, tiene que estar capacitado para que pueda tratarlo, porque puede causarle complicaciones. Qué sé yo, un paciente oncológico, por ejemplo, no puede recibir un masaje. ¿Por qué?
no puede recibir calor, no puede recibir un masaje, porque si recibe, digamos, le aplican un infrarrojo, ay no, infrarrojo trabaja a nivel de piel, es superficial, no le va a pasar nada, pero para un paciente oncológico está contraindicado, no se puede aplicar. ¿Ustedes están atendiendo pacientes oncológicos con cualquier tipo de cáncer? Sí, la ventaja que ¿Cómo de la fisioterapia ¿cómo les ayuda? Oncológica incluso puede ser aplicada en un cáncer activo. ¿Cómo les ayuda este tipo de terapias? Bueno, nosotros le ayudamos en cuanto al dolor, que es lo que más les tortura a los pacientes. Hay maneras como abordar a estos pacientes que están atravesando por este problema. Trabajamos a nivel del dolor. Por ejemplo, el drenaje linfático en estos pacientes, hay el drenaje linfático oncológico, hay el masaje oncológico, que no es igual que el convencional, es diferente. Los medios físicos con los que se trabaja con un paciente oncológico son limitados. No podemos aplicar cualquier terapia, siempre hay que tener ese cuidado. Y eso es lo que están ofreciendo también como servicios. Sí. ¿Hace qué tiempo ya vienen trabajando con este tema de fisioterapia oncológica? Ya debe ser unos 3 años que estamos ofreciendo ese servicio. ¿Se aumentó el número de pacientes oncológicos en la ciudad? Sí. Sí. En algún momento viene un paciente, estás realizando la anamnesis y a veces cuando ya han salido del cáncer ya no toman en cuenta. Te empiezan a hablar de otro padecimiento, ¿y no pasó? Porque nosotros tenemos que preguntarle, ¿no ha pasado por este tipo de problema oncológico? Sí. Entonces ya sabemos qué equipos no debemos aplicar. ¿Qué equipos es están importante entonces en la exploración médica conocer los antecedentes. Y que el paciente nos indique. Porque a veces el paciente obvia el detalle. A veces por temor, ¿no? Sí, por temor o porque digamos es un factor negativo para él y que quiere olvidar o que quiere sacar de su memoria, pero que es importante que nos indique para no cometer errores. Sin duda alguna, también hay el último área que vamos a comentar un poco ya para ir cerrando el programa, sobre el área de terapia respiratoria. Me imagino que después del COVID han estado trabajando bastante en eso. Sí, teníamos pacientes que venían con problemas de bronquitis crónica, problemas respiratorios en general, y con la terapia que hemos aplicado salían rápido nuestros pacientes. ¿Eso es una especie de masaje a nivel pulmonar en vías respiratorias? Reeducación de la respiración. ¿Qué significa? Enseñarle a respirar, enseñarle a utilizar los músculos respiratorios y los accesorios, que es lo más importante. Con el COVID se dañan ciertas estructuras. Pierden movimiento. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer que esa respiración se haga lo más profunda posible. Vuelva a estirarse un poco más. Sí, y combinar con ejercicios de resistencia, y salían rápido nuestros pacientes. Es interesante, amigos televidentes, estamos conociendo el Gabinete de Fisioterapia CIERFIN de la Facultad de Ciencias Tecnológicas de la Salud. Es un servicio que tiene la universidad a través de esta unidad académica, que pueden acercarse los pacientes con cualquier tipo de patología y ver un diagnóstico, y de acuerdo a eso ver la viabilidad del tratamiento a través de la fisioterapia o por medicamentos. Dentro de las diferentes patologías, servicios y tratamientos que ofrecen, ¿qué tipo de patologías podemos observar, indicar a la población por las cuales pueden aproximarse al CIERFIN, ya para hacer una invitación y cerrar un poco esta conversación que hemos tenido en cuanto al servicio que ustedes ofertan a través del CIERFIN? Como Gabinete de Fisioterapia trabajamos en el área traumatológica, neurológica, como ya había mencionado antes, oncológica, y también estamos trabajando en el área ginecológica, con rehabilitación del suelo pélvico. Toda aquella mujer
que esté atravesando por algún proceso, algún problema que tenga a nivel de suelo pélvico, puede pasar por el gabinete. Estamos capacitados para atender a este tipo de pacientes, brindándoles este servicio, que es como le digo, muy importante. Hay tantos problemas a nivel ginecológico por el que está atravesando una mujer y que no sabe dónde acudir. Por ejemplo, por decir, en síntesis, aquella mujer que tuvo una cesárea, tuvo al bebé y que ha empezado a tener adherencias a nivel de la cicatriz de la cesárea, por ejemplo, le va a causar mucho dolor a esta persona. Y nosotros estamos capacitados para liberar esas adherencias, puede ser en forma intracavitaria y externamente. Aquella mujer, por ejemplo, que ha tenido problemas, qué sé yo, como de incontinencia urinaria, que puede ser de urgencia o puede ser de estrés. Primero tenemos que realizar la valoración para ver qué tipo de incontinencia es y si realmente el problema está a nivel del sistema uroginecológico o bien es más alto. Aquella mujer que haya tenido infecciones de los órganos sexuales femeninos, si bien el médico ha logrado controlar el dolor y la inflamación, ha logrado controlar la infección, pero en muchos casos les queda el dolor y la inflamación. En ese caso, quienes podemos ayudarles somos los fisioterapeutas que hemos sido capacitados en esa área. Yo le diré sinceramente, muchas veces no nos toman en cuenta los fisioterapeutas, porque, por ejemplo, yo trabajé un tiempo en un centro de salud donde contábamos con ginecología y el médico no nos enviaba a fisioterapia y la paciente estaba atravesando por problemas. Entonces, muchas veces el paciente tiene que buscar la solución a su problema. Tiene que preocuparse, ¿quién me puede ayudar? ¿Cómo me pueden ayudar? Bien, muchísimas gracias, licenciada María Teresa Pérez Mendoza, docente de extensión de la carrera de kinesiología. Hemos abordado las 4 o 5 áreas de fisioterapia que tiene el gabinete CIERFIN. Trata diferentes patologías, diferentes tipos de lesiones. Entonces, amigos televidentes, si tiene algún tipo de problema de esta naturaleza, puede acudir a este centro muy importante de la carrera de kinesiología y fisioterapia, que está ubicado en la calle San Alberto, esquina Bolívar, donde puede recibir la atención y bueno, pues ver la viabilidad si a través de la fisioterapia puede solucionar este tipo de problemas. ¿Atienden de lunes a viernes? Sí, nosotros trabajamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 y de 2 de la tarde a 6. Muy bien, con esa invitación, amigos televidentes, nosotros queremos dejar esta invitación en las puertas abiertas del gabinete CIERFIN para los diferentes tratamientos que les pueden ofrecer y de sus equipamientos modernos en las diferentes áreas de las cuales hemos hablado. Bien, yo quiero agradecer nuevamente por la aceptación de nuestra invitación y haber compartido esta información importante para los pacientes. Muchas gracias. Le agradecemos a usted por habernos invitado y permitirnos promocionar y difundir los servicios que prestamos en el gabinete. Muchas gracias. Con esa invitación, amigos televidentes, nosotros nos despedimos hasta el próximo programa con temas similares de actividades de extensión e interacción de la Universidad de San Francisco Javier. Permiso.